Vamos a ver ahora otro punto que pasa desapercibido, que es la verdadera traición de Pedro. Atención, no dije Judas, sino Pedro. Jesús parte hacia su pasión y Pedro jura que él está pronto, que está listo para batirse hasta la muerte por él. Está pronto a ejercer la violencia, pero no lo está a padecerla, a sufrirla. Está pronto a cortar con su espada, pero no a recibir el golpe. Una vez más, el deseo de triunfar por la fuerza habita dentro del apóstol. Él pertenece al campo de los grandes, que imponen su poder sacando la espada. Y aquí la verdadera traición de Pedro. Él querría imponer su voluntad de poder, su espíritu de dominación, e implicarlo a Jesús en esto. El Salvador, él sabe dónde está yendo, y lo sabe antes, y acepta la muerte. Es sin armas que se presenta ante sus acusadores. Jesús es un rey diferente a los otros. No solamente que él rechaza servirse de la espada y da la orden a sus discípulos de romper el combate, de detenerlo, sino aún, él hace más, él sana la herida que esa batalla ha causado. Y es así, él es el triunfo de la espada por el amor. Ese pequeño gesto, que solo San Lucas ha notado, por otra parte, da toda la profundidad del mensaje de amor. Y es tocante, realmente, nos conmueve así la sensibilidad de Jesús y también la de Lucas. Hasta en los detalles, en plena angustia, Jesús es bueno, lleno de amor por aquel soldado desconocido. Y también veamos ahora otro aspecto, los tribunales y los ultrajes. Seguimos en el capítulo 22, pero finales del 22 y ya adentrados en el capítulo 23, es decir, del 22:54 hasta el 23:25 de San Lucas. Digo, los juicios, ¿no? Los jueces juzgados. Delante del Sanedrín y el gobernador romano, Jesús no duda en declararse abiertamente como el Cristo, el Mesías, y el Rey de los judíos. Frente a esta majestad, cada uno de estos personajes queda confundido. Y juzgado por su propio juicio. El Salvador aparece como aquel ante quien la debilidad de cada uno de estos personajes queda desenmascarada. Pedro, los miembros del Sanedrín, Pilato y Herodes revelan cada uno a su vez el fondo de su corazón. Pedro se denuncia a sí mismo o queda denunciado por la mirada del Señor y se arrepiente. Lucas ha revelado ese instante fugaz y tan bello, por el cual Jesús, una vez más, manifiesta su soberanía en medio de los oprobios. El Señor, volviéndose, dice Lucas, fija su mirada en Pedro y Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Las miradas también son aquellas que desenmascaran. Jesús lo había dicho bien, es vuestra hora y es el poder de las tinieblas. Versículo 53. Ellos
muestran su crueldad ante aquel que ellos reconocen como profeta. Lucas anticipa esta escena para atribuir al servicio y no al Sanedrín los primeros ultrajes. Sí, son los servidores, tú que eres profeta, divina, y le pegaban. A eso se refiere San Lucas, ¿no? Que no es el Sanedrín los primeros que lo ultrajan, sino los personal del servicio. Mientras tanto, el endurecimiento del corazón de los miembros del Sanedrín también se devela. El Señor dirá: vosotros no creéis, vosotros, si os pregunto, vosotros no me responderéis. Lucas, que conoce a Manaén, que era un amigo de la infancia de Herodes, el tetrarca, eso lo dice en Hechos 13:1, y a Juana, que era la mujer de Cusa, que era el intendente de Herodes, administrador de Herodes. Eso está en San Lucas 8:3. Agrega una escena que los otros evangelistas ignoran. ¿A cuál me refiero? Al encuentro silencioso de Jesús con Herodes. Este Herodes es un fantoche que no resiste a la nobleza del Señor. Él reacciona como un chico caprichoso y quiere destruir, y ridiculizando a aquel que él le resiste. Pero él mismo es el que humilla por su conducta sórdida. Los grandes sacerdotes, los notables y el pueblo usan argumentos que ellos mismos han suscitado. Exigen la muerte de Jesús ante Pilato. Lucas ha desarrollado esta escena más que Marcos o que Mateo, preparando el hermoso diálogo de Jesús, fantástico, ese maravilloso diálogo de Jesús y Pilato en San Juan. Toda la secuencia está centrada en la sentencia de los miembros de Sanedrín que confirman lo que Jesús había advertido. Si os lo digo, vosotros no creeréis, y si os interrogo, no responderéis. Y mientras que Jesús finalmente la boca, lo hace finalmente para confesar su divinidad, ellos quedan satisfechos porque les da el argumento que sostiene su odio. ¿Qué necesidad tenemos ahora de testigos o testimonios? Porque nosotros mismos lo hemos escuchado de su boca, dice. Es decir, confiesan sin quererlo que, mientras que Jesús habla, ninguna otra palabra es necesaria. Es decir, no hay mayor palabra que la de Cristo. Su juicio, el juicio de ellos, nos lleva al fondo de la cuestión. Pero simplemente es lo que lo hace, la cuestión, es que Jesús ha hablado. Y toda esta sección se termina con esta terrible sentencia. Él, es decir, Pilato, se los entrega según su voluntad, su querer. Es decir, eso es lo que ellos querían. Es decir, esa sed de sangre, de odio y de muerte. Y luego tenemos el silencio del verbo. Ante Herodes, aquel que enseñó a las multitudes durante 3 años, no emite, no pronuncia palabra. Ninguna palabra puede ser dirigida a quien rechaza escuchar. Por eso él no habla. Los tiempos del silencio han llegado. Es el silencio nada menos que del verbo, de la palabra. Su pasión es más elocuente que toda palabra. Sus raras intervenciones no hacen más que denunciar la sordera de aquellos que lo juzgan y la inanidad de su condena. Al ver a Jesús mudo como la oveja que es conducida al matadero,
Eso es de Isaías 53. Dicho sea de paso, ¿no? Eso creo que alguna vez lo comenté, que los judíos mesiánicos se quejan de los rabinos porque a través de los siglos les han ocultado Isaías 53, donde se describe el siervo doliente o sufriente, que es Jesús. Y digo entonces que él va como oveja al matadero sin emitir palabras, sin pronunciar, muda, bajo los insultos, bajo la burla de sus adversarios. El discípulo puede reconocer al servidor destinado a salvar la multitud, como decía Isaías también. No con palabras, sino con hechos. Y la ocasión es buena para el gobernador romano, Pilato, de reconciliarse con el rey local, Herodes. El uno debería representar a Roma y al mundo pagano, y el otro al mundo judío. Pero en realidad son los dos rivales y odiados por los judíos, ambos, que los consideran como usurpadores, porque Pilato no es más que un funcionario malhábil y feroz, y la familia de Herodiana no es de origen judío, sino idumeo, es decir, vendido al ocupante, y despreciado por sus costumbres incestuosas y además por su crueldad. El gesto de Pilato, que confirma la autoridad de Herodes sobre la Galilea, halaga la vanidad de Herodes, que no es en realidad más que un incompetente sanguinario. Y esta reconciliación es entonces un simulacro, fundado sobre la adulación, pleno de engaños y de también otros tipos de pensamientos políticos, por último, ¿no? Y donde los costes están asegurados por un inocente que está, es decir, que paga, es el inocente mudo. Todo esto, y esta reconciliación. Y esto todo es solamente la parodia de otra reconciliación, de esa sí verdadera, de aquella que Jesús obrará entre los judíos y los paganos, que va a destruir el muro interpuesto entre judíos y paganos o gentiles. Él, que es el único que tiene el poder de realizarlo, porque posee un poder que no es usurpado, sino que es el poder de Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.